Voy a explicarte cómo Warren Buffett, el mejor inversor de la historia, calcula el valor de una acción. Imagina que hay una máquina que imprime dinero cada año. Si quieres comprar esa máquina, tienes que pensar cuánto dinero estarías dispuesto a pagar por ella para que, en el futuro, cuando imprima dinero, puedas obtener un buen retorno de tu inversión. Es decir, que ganes más dinero del que pagaste por la máquina. Ahora imagina que en vez de una máquina, es un negocio el que genera dinero cada año. Lo que hacemos es calcular cuánto estaríamos dispuestos a pagar por ser dueños de todo el negocio considerando que genera una cantidad de X dinero al año. Una vez que sabemos cuánto pagaríamos por el negocio, podemos comparar ese valor con el valor total del negocio en el mercado de valores. El valor total del negocio en el mercado de valores se llama capitalización de mercado y se calcula multiplicando la cantidad de acciones del negocio por el precio actual de cada acción. Si la capitalización de mercado es más alta que nuestro valor calculado, entonces el negocio está sobrevaluado, es decir, está más caro de lo que debería. Pero si la capitalización de mercado es más baja que nuestro valor calculado, entonces el negocio está infravalorado, es decir, está más barato de lo que debería, y eso es una buena señal para nosotros porque podemos comprar acciones a un precio más bajo. Ahora te vamos a poner un vídeo de 3 minutos donde Warren Buffett explica este proceso con más detalle. No te preocupes si no lo entiendes todo a la primera. Después del vídeo veremos un ejemplo completo para que puedas entenderlo mejor. Para encontrar el valor intrínseco de una empresa, es decir, su verdadero valor, tenemos que calcular cuánto dinero nos daría la empresa entre hoy y el día del juicio final, descontando la tasa de descuento adecuada. Ese número es el valor intrínseco de la empresa. En otras palabras, la única razón para invertir y gastar dinero ahora es obtener más dinero en el futuro. De eso se trata invertir. Cuando miras las acciones o un bono del gobierno de Estados Unidos, es fácil decir cuánto dinero vas a recuperar porque lo dice justo en el bono. Te dice cuándo vas a recibir los pagos de intereses y cuándo vas a recibir el capital. Así que es fácil calcular el valor de un bono. Puede cambiar mañana si las tasas de interés cambian, pero los flujos de efectivo están impresos en el bono. Aunque los flujos de efectivo no están impresos en un certificado de acciones. Cambia ese bono por una acción y ese es el trabajo del analista, saber cuándo vas a recibir los intereses, también conocidos como dividendos, y decir, esto es lo que creo que se pagará en el futuro por esta acción. Es lo mismo para una gran empresa. Si compras Coca-Cola hoy, la compañía se vende alrededor de 110 a 115 mil millones de dólares en el mercado. La pregunta es si darías ese dinero hoy por obtener lo que la compañía Coca-Cola te va a dar en los próximos 200 o 300 años. La tasa de descuento no hace mucha diferencia a medida que avanzas, pero esa es la cuestión, ¿cuánto dinero te va a dar? Esto no es una cuestión de cuántos analistas recomiendan la empresa o cuál es el volumen de compraventa de las acciones o cómo se ve el gráfico o cualquier otra cosa. Es una cuestión de cuánto dinero te va a dar. Esa es la única razón por la que compras un activo financiero como una granja, un edificio de apartamentos o una petrolífera. Estás invirtiendo dinero ahora para obtener más dinero en efectivo más adelante. Y la pregunta es, ¿cuánto vas a pagar, cuándo vas a obtener las ganancias y cómo de seguro estás? Y cuando calculo el valor intrínseco de un negocio, ya sea que esté comprando todo el negocio o una pequeña parte del negocio, aunque siempre pienso que estoy comprando todo el negocio porque ese es mi enfoque, miro el negocio y digo, ¿cuánto es lo que voy a ganar con este negocio? ¿Y cuándo? Lo que evidentemente me encanta, porque la empresa con mi inversión puede usar el dinero y obtener mayores rendimientos a medida que avanza. Por ejemplo, mi fondo de inversión, Berkshire Hathaway, nunca ha dado nada a sus accionistas, no distribuye dividendos, pero nuestra capacidad de generar valor a los inversores aumenta a medida que aumenta el valor de los negocios que poseemos. Es decir, los inversores compran nuestras acciones. Con ese dinero nosotros compramos otras empresas, y eso hace que esas acciones de nuestra empresa se revaloricen. Pero la pregunta real es, ahora mismo nuestra empresa Berkshire Hathaway se valora en unos 105 mil millones de dólares. Vale, pues imaginando que compras la compañía entera, ¿cuánto es el dinero que vas a poder obtener cuando la vendas en un periodo de tiempo que hayas determinado? Si no puedes responder a esta pregunta, no estás en disposición de comprar ninguna acción. Bien, si una empresa se vende por una capitalización de mercado de 105 mil millones, tenemos que preguntarnos si esa empresa puede entregarnos suficiente dinero en efectivo lo suficientemente pronto como para que sea una inversión sensata.
Eso es a lo que se reduce todo. Y el proceso por el que vamos a pasar para averiguarlo se llama análisis de flujo de efectivo descontado. La forma larga de decirlo, como lo hace Warren Buffett, es el valor que tiene hoy descontando todos los flujos de efectivo futuros. Es decir, calcular cuánto dinero nos dará la empresa en el futuro y restarle un porcentaje llamado tasa de descuento. Es como si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras traer el dinero del futuro al presente, pero como el dinero vale más ahora que en el futuro, tienes que restarle un porcentaje. Así que con eso dicho, esto es lo que vamos a hacer. Imagínate que compras Berkshire Hathaway ahora y lo mantienes por 10 años. Después de 10 años, lo vendes. Tendrás que pagar ahora para comprarlo. Luego recibirás 10 años de ganancias y finalmente obtendrás un gran cheque cuando lo vendas dentro de 10 años. Entonces, ¿qué pagaremos ahora? Es la primera pregunta. El primer paso es encontrar la cantidad de dinero que el negocio genera cada año. A esto se le llama flujo de efectivo libre. La empresa gana dinero y gasta dinero. Y el flujo de efectivo libre es lo que los dueños del negocio podrían quedarse cada año. Este número se calcula a partir de dos números de los resultados financieros. El flujo de caja de las operaciones, que es el dinero que una empresa gana y gasta en sus actividades normales, como vender productos o pagar a sus empleados, menos el gasto de capital, que aparece como propiedad, planta y equipo. Y es el dinero que gasta para mantener, mejorar o comprar cosas grandes y costosas como edificios o maquinaria para poder seguir funcionando y creciendo. Ahora, si quisiéramos ser más precisos, preferiríamos eliminar la parte del gasto de capital que está relacionada con el crecimiento y la expansión, por lo que sería realmente el flujo de efectivo de las operaciones menos el gasto de capital necesario solo para el mantenimiento. Pero desafortunadamente, esto rara vez lo informan las empresas y tienes que resolverlo por ti mismo. Así que solo usaremos el flujo de caja libre para este ejemplo. Y no te preocupes porque usar el flujo de caja libre es una forma segura para calcular el valor de la empresa, pero obviamente un poco menos precisa. Así que el primer paso está completo. Tenemos el flujo de efectivo libre del negocio. El siguiente paso es averiguar cómo de bien podrán aumentar su flujo de efectivo cada año durante los próximos 10 años. Esta tasa de crecimiento depende de ti y de tu investigación, y será diferente para cada empresa. Pero ten cuidado porque la tasa de crecimiento que uses tendrá un gran impacto en el resultado de tus cálculos de valor intrínseco. No te vayas a la luna prediciendo cuánto crecerá ese negocio en los próximos 10 años. No te convenzas de que van a crecer un 200% anualmente durante 10 años seguidos. Incluso un crecimiento del 25% por año es una tasa de crecimiento muy alta. Así que aquí hay algunas estrategias para mantenerte conectado a la Tierra. Primero, observa los 10 años anteriores de crecimiento del flujo de caja libre y el crecimiento del capital. ¿Cómo de rápido han crecido en promedio en el pasado? Segundo, ¿cuál es la tasa de crecimiento típica de la industria? ¿Qué están logrando otras empresas en la misma industria? Y tercero, entiende los futuros impulsores de crecimiento para tu negocio y cómo es probable que impacten en los flujos de efectivo. Por ejemplo, Tesla tiene 2 nuevas fábricas que estarán funcionando en los próximos 5 años. ¿Cómo afectarán esas fábricas a la cantidad de entregas de vehículos y qué significará eso para el flujo de caja libre de Tesla considerando sus márgenes actuales? Una vez que tienes una idea sólida de una tasa de crecimiento anual para tu negocio, pongamos a este ejemplo un 10% por año como tasa de crecimiento. Así que ahora aumentamos el flujo de efectivo libre en un 10% por año durante los próximos 10 años. Es bastante fácil, simplemente multiplica el flujo de caja libre del año anterior por 1,1. Después de eso, ahora vendamos el negocio. A esto se le llama valor terminal. Entonces, ¿a qué precio podemos venderlo? Bueno, veamos a qué múltiplo de flujo de caja libre se estaba valorando la empresa durante los últimos 5 años. Es decir, esta columna del flujo de caja libre representa el efectivo generado por la empresa disponible para pagar a sus inversores. Y esta columna de la capitalización bursátil es el valor de la empresa en bolsa, resultado de multiplicar todas las acciones que hay por el precio de mercado actual por acción. O dicho de otra forma, ¿cuánto está diciendo el mercado que vale la empresa cada año? Entonces hacemos una media de cada año y tenemos que el negocio se valora en una media 25 veces su flujo de caja libre. Así que ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar el 10º año del flujo de caja libre que hemos calculado por nuestro múltiplo del flujo de caja libre para obtener nuestro valor terminal. Es decir, ¿en cuánto estará valorada Berkshire Hathaway dentro de 10 años?
Y ahí lo tienes. Estaría valorada en 1.625 billones en enero de 2032. Recuerda que Warren Buffett dijo que si la empresa en el futuro puede venderse lo suficientemente rápido como para justificar la compra a su precio actual, entonces es una buena inversión. O en otras palabras, si calculas bien a qué precio estará en el futuro y compras ahora por debajo de ese precio, es una buena inversión. Este factor de tiempo es muy importante. $1 hoy vale más que $1 dentro de 5 años porque no tenemos que esperar 5 años para obtenerlo. Ahora quédate con un término nuevo: costo de oportunidad. Si un banco te da un 5% de rentabilidad al año y una empresa un 15%, si eliges dejar tu dinero en el banco, el costo de oportunidad es del 10%. La cifra de los costos de oportunidad es una cifra que siempre te inventas siendo lo más realista posible. Bien, pues si al costo de oportunidad le sumamos la inflación futura que haya cada año, también tenemos la tasa de descuento. Entonces presta atención porque viene lo interesante. Al flujo de caja que hemos calculado antes hay que restarle la tasa de descuento. Vamos a poner, por ejemplo, un 15%. Es decir, por culpa de la inflación y por haber invertido en Berkshire Hathaway en vez de en otra cosa, que podría haber salido mejor, ponemos que estás dejando de ganar un 15% cada año. Al descontar el 15% del flujo de efectivo cada año, lo que estamos haciendo es saber cuánto vale hoy el dinero de ese año, porque recuerda que cada año el dinero vale menos. Entonces, a lo mejor $3 del futuro son $1,8 de hoy sumado al costo de oportunidad que estamos perdiendo. Siguiendo con el ejemplo, en 2022 hizo 24,58 billones. Si antes hemos dicho que cada año aumenta un 10%, en 2023 hará 27,94 billones de flujo de caja. Bien, ahora tendremos que descontar a esos 27,04 billones un 15% de la tasa de descuento. Para ello lo dividimos entre 1,15 y nos da 23,51 billones. Es decir, 27,04 billones en 2023 equivalen a 23,51 billones de hoy en día con la tasa de descuento que hemos puesto del 15%, que tiene en cuenta lo que perdemos en un año con la inflación y el costo de oportunidad. ¿Se entiende? Hemos pasado mucho tiempo creando esta parte del guión pensando cómo es la manera más sencilla de explicarlo, así que esperamos que sí. A medida que avanza en el tiempo, a pesar de que la empresa está aumentando sus flujos de efectivo un 10%, el equivalente a estas cifras hoy en día sería cada vez menos dinero. Está disminuyendo año tras año debido a esa tasa de descuento. Es interesante, ¿verdad? Cada año ganan más, pero va equivaliendo a menos dinero de hoy en día. Lo que acabamos de hacer es calcular el valor terminal, es decir, en enero de 2032 estará valorada en 1.625 billones, que con la tasa de descuento equivalen a casi 402 billones de hoy en día. Para finalizar, sumamos todo ese flujo de caja libre con la tasa de descuento que la empresa nos hubiera ido generando cada año y también sumamos el valor que tendrá si la vendemos en 2032 a precio de hoy. Tenemos que el valor intrínseco de la empresa es de 595,97 billones. ¡Wow! Ha costado, ¿verdad? Es un tema muy complejo, pero creemos que hemos conseguido trasladarlo a una explicación lo más sencilla posible. Aunque hay un paso más después de este punto. Debemos agregar un margen de seguridad a nuestro valor intrínseco porque todo lo que acabamos de hacer es técnicamente tratar de predecir el futuro. Y no se puede predecir el futuro con una precisión del 100%. Así que supongamos que estamos equivocados y agregamos un margen de seguridad a nuestro valor intrínseco. Tal vez un 20%, tal vez un 30% o un 50%, eso depende de ti. Si puedes comprar el negocio por debajo de este valor intrínseco, eso realmente reduce el riesgo de tu inversión. Te protege si el futuro no resulta como predijimos. Además, también al hacer esto, si en realidad tienes bastante razón en tus estimaciones futuras, entonces el margen de seguridad te ayudará a lograr una tasa de rendimiento más alta que tu cálculo del 15% por año. Así que el margen general de seguridad realmente es un concepto clave. Y lo dejamos aquí. Esperemos que te haya gustado el vídeo. Nosotros hemos sudado para lograr traerte una explicación sencilla. Así que te agradeceríamos que si has llegado hasta aquí, nos dejes un like y un comentario para que YouTube recomiende a más gente este vídeo. Si llegamos a mucha gente, habrá merecido la pena.
Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.